Pues entonces, ¿qué nos puedes explicar? ¿Qué es un conflicto biológico? Los conflictos biológicos se comprenden en cuanto a nuestra historia evolutiva, como conflictos antiguos, arcaicos, que en principio son análogos entre el humano y el animal. Vamos a decirlo, el animal experimenta en su mayor parte conflictos de forma real, por ejemplo, la amenaza en un territorio, por ejemplo, el bocado que tengo que conseguir para la supervivencia, la reproducción, protegerse contra ataques. Entender que el animal se trata de un bocado presa que no puede tragar a un trozo de comida es real, pero para nosotros un conflicto biológico podría ser un ascenso, una casa, simbólicamente representa lo mismo. Hay toda una estructura de programas que nos permiten entender este contexto de conflictos biológicos. El conflicto biológico surge de un choque conflictual vivencial hiperagudo, dramático, de alta gravedad psíquica y vivido en el más completo aislamiento que nos sorprende sin estar preparados y que nos toma con el pie equivocado, nos toma por sorpresa. Imaginemos que un animalito está comiendo su pastizaje y de repente llega un depredador, puede quedarse paralizado para tratar de preservar su vida y no representar una amenaza. Y puede ya no serle útil ese instinto de cacería y dejarlo ahí, porque representa lo muerto y ya no le interesa. Entonces pasa el tiempo y ese animalito recobra toda su función para tratar de salvaguardar su vida. Y el doctor Hammer le llama al conflicto biológico DHS, síndrome de Hammer. Él vive el primer conflicto biológico cuando le matan a su hijo y él desarrolla cáncer de testículo y la esposa, que era médico oncólogo, cáncer de ovario. A este conflicto biológico le llamó conflicto biológico de nido, que está relacionado a una pérdida. Esto es muy importante entender porque ahí empezamos ya a entender este lenguaje. La naturaleza para el humano o para el animal fabrica, manda al cerebro una orden para que desarrolle más tejido ovárico o más tejido testicular para producir más hormonas, para recuperar a través de esta función con la vida o la creación de la vida esa muerte que se perdió, para el beneficio de la evolución y de la manada. Entonces, es importante entender que estos programas nacen después de un conflicto biológico que él llama síndrome de Dirkhammer. Y este DHS no es negativo, es un desajuste en el transcurso óptimo de la vida, es una necesidad con la cual el organismo puede dar utilidad a programas ya preestablecidos a través de la evolución y que nos permite dar salvaguardar la existencia tanto como sea posible. El DHS o el conflicto biológico solamente obtiene el organismo la posibilidad de revalidar utilizando ese software, esos programas, para tratar de mejorar la situación. Imaginemos que alguien tiene miedo a morir porque le han dicho que tiene cáncer y esto le lleva a un nuevo conflicto. De hecho, el doctor Hammer dice que tengamos cuidado con los diagnósticos que nos dan los médicos y a veces, con mucho respeto a mis colegas, no tienen la delicadeza, no tienen el latino. Señor, usted tiene que hablar con la familia, puede que le queden 4 meses de vida. De hecho, el doctor Hammer así le dijeron. Y eso puede impactar y crear otro conflicto biológico, porque si hay un miedo a morir, activa un programa que tiene que ver con el pulmón. Cuando el pulmón se desarrolla en tumores, el doctor Hammer dice que mejora la captación de oxígeno. Y entonces el primer programa para sobrevivir es la bocanada de aire. Es un tejido endodérmico regido por el tronco cerebral, que aquí lo importante es entender que crece para tratar de capturar oxígeno. Pero que si nosotros resolvemos ese conflicto de miedo y superamos ese miedo, ese tumor deja de crecer y entonces el cerebro manda una orden y manda micobacterias para degradar ese tejido excedente. Y a eso le llamamos tuberculosis. A nadie se le había ocurrido en su brillante historia de la medicina que una tuberculosis es la fase de curación de un cáncer de pulmón por un conflicto de miedo a morir.
Es impresionante lo que descubre el doctor Hammer. Entonces, entender que el conflicto biológico es utilizado por la madre naturaleza con el fin de poner un orden, una convivencia, mejorar la posibilidad de mantener el rebaño, la manada. Es así el caso de conflictos biológicos regidos por la corteza cerebral. Por el tronco es la supervivencia por el bocado, la comida. El, la parte del cerebelo, conflictos relacionados a la protección. Ya le explicaré en el transcurso de estas cápsulas que cuando un paciente tiene una amenaza hacia su persona, puede desarrollar un melanoma, un tejido excedente que hace la función de protección. Y cuando le quitan una mama a una mujer, lo que se siente es agredida y entonces aparece ese melanoma y el médico le dice, ya tienes metástasis. El doctor Hammer demuestra que no existe la metástasis. Por eso es importante tener estos conocimientos porque nos quita el pánico y nos permite abordar a todo este contexto que no hemos podido entender y creemos que es una amenaza de muerte el cáncer, tomarlo de una manera mucho más objetiva y tomar las riendas de la salud, como dice el doctor Hammer, en tus manos y decidir qué es lo que quieres en adelante y sobre todo no volver a vivir conflictos biológicos. A ver, doctor, entonces, un shock biológico es lo mismo que un conflicto biológico. Sí, el conflicto biológico, vamos a decirlo así, es todo el contexto. El choque es el momento, es el DHS, el síndrome de Hammer. Por ejemplo, vamos a hablar desde la boca hasta el intestino grueso. Atrapar el bocado va a estar en relación a nuestra boca y faringe. Tragar el bocado va a estar en relación a nuestro esófago. Transportar y digerir el bocado va a estar en relación al estómago y al páncreas. Un bocado atorado de una traición porque me quitaron una empresa que yo tenía con mi primo y la puso a su nombre, puede ser el origen de un cáncer de estómago. Expulsar el bocado significa que el programa va a activar un tumor en intestino delgado grueso. Me hizo una cochinada, una guarrada. El sentido figurativo, bocado, representa el alimento para los animales, pero para nosotros algo que podemos obtener o que fuimos forzados a renunciar, un enojo, una situación que no pudimos digerir, enojos que nos aferramos. Entonces el contexto sí cambia, pero es muy parecido entre el animal y el ser humano. A ver, entonces un conflicto biológico puede ser también, igual que con los animales, un depredador. Aquí en el mundo pues está lleno de depredadores también, o alguien que te quiere matar, alguien que te quiere asaltar, alguien que te quiere quitar a tu hijo, o que eso es un conflicto biológico, ¿sí? Efectivamente. Que también Y se trata con depredadores, igual que con los animalitos que se los quiere comer la víbora, el conejo. efectivamente, vamos a ver algunos lenguajes. Cuando nosotros tenemos la amenaza territorial, llama el doctor Hammer, esa amenaza territorial impacta y activa un programa en la corteza del cerebro, del lado derecho, en el hemisferio derecho, y activa un programa de bronquios. Esta mucosa epitelial que es ectodérmica se ulcera. ¿Y para qué se ulcera? Porque además hay 5 leyes. La quinta ley habla de un sentido biológico, es decir, que la naturaleza tiene un porqué, un para qué muy inteligente para ese programa. Entonces la úlcera para meter más aire. Un ser biológico que tiene más cantidad de aire puede luchar mejor. Y cuando ese conflicto es pequeño, pues no pasa más que una inflamación. Pero cuando ese conflicto impacta grandemente y el tiempo es mucho, la amenaza al trabajo, la amenaza que una enfermedad esté frente a nosotros y nos pueda matar, un asalto, alguien quiere entrar a mi casa. Entonces los bronquios se ulceran y tarda mucho tiempo y en la fase de vagotonía, porque hay una fase en la que el conflicto está activo y una fase en la que el conflicto ya se solucionó y en la fase de curación aparece la bronquitis, la neumonía, la telectasia. Entonces no habíamos entendido porque el 75% de las enfermedades más o menos, a decir un número figurativo, se presentan en la fase de curación. Y es cuando es atacada, cuando es llevada con cortisona, con antibióticos,
y se vuelve más crónica porque no dejamos que termine su proceso vagotónico, no entrar en más pánico, no entrar en más miedo suficiente y llevar un tratamiento mucho más acompañado de un médico que sea cálido. Dice el doctor, debemos tener en nuestra cabecera un médico de manos cálidas y corazón caliente, que te dé protección, que te dé cuidado, que no te dé más susto, que te dé remedios que no sean tóxicos, que te esté acompañando en todo momento. Ay, doctor, está esto muy difícil. Nos vamos a tener que ir a un comercial en un momento, pero esto es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que se va dando. Primero hay un choque tremendo, dos coches chocan y la gente se enferma, digo, la gente se asusta tremendamente. A partir de ahí empieza el conflicto biológico. Eso se va a ir al pulmón, dices tú, se va a ir Siempre al y cuando pulmón. sea miedo a morir, siempre y cuando Ah, sea miedo a morir. sí, y si choca una jovencita y lo que le tiene miedo es a su papá, ahorita lo vemos. Mira, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar en un momento, amigos. Estamos en Cuento Contigo.